Imagina que trabajaste 40 años de tu vida, cada día levantándote a las 6 de la mañana, cada euro ahorrado con sacrificio, cada decisión pensando en tus hijos. Construiste un patrimonio de 400,000 euros, la casa familiar, los ahorros, las inversiones, todo para ellos. Pero cuando mueres, tus hijos reciben apenas 120,000 euros. El resto desapareció, y lo peor de todo es que tú, sin saberlo, fuiste el culpable. ¿Y si esto te pasara a ti? ¿Y si todo lo que estás construyendo ahora mismo se esfumara por un error que cometes sin darte cuenta? Me llamo Juan Herrera, soy el abogado del pueblo, y hoy te voy a contar la historia más dolorosa que he visto en mis 25 años de carrera. Una historia que se repite cada día en España, en miles de familias que creen que están protegiendo a sus hijos, pero en realidad los están dejando en la ruina. Antonio era soldador, 62 años, 2 hijos, una casa en Valladolid y 150,000 euros en el banco. Un hombre trabajador que jamás se metió en problemas. Como el 73% de los españoles, según el Consejo General del Notariado, Antonio nunca hizo testamento. ¿Para qué complicarse?, pensaba. Si me pasa algo, todo va para mis hijos automáticamente. Creía que con tener una casa a su nombre y dinero ahorrado, María y Carlos estarían bien cuando él faltara. Qué equivocado estaba. Un martes de octubre, mientras desayunaba tortilla francesa como cada mañana desde hace 20 años, un infarto fulminante se llevó a Antonio. Cayó en la cocina de su casa, la misma cocina donde había enseñado a sus hijos a hacer croquetas los domingos. Sus vecinos llamaron al 112, pero ya era tarde. Antonio se fue pensando que había sido un buen padre, que había trabajado duro, que había dejado a sus hijos bien cubiertos. Sus hijos María, de 35 años y madre soltera de 2 niñas, y Carlos, de 29 años recién casado y esperando su primer hijo, lloraron su pérdida, pero entre el dolor pensaron que al menos papá les había dejado bien cubiertos. Él siempre fue muy cuidadoso con el dinero, se decían entre lágrimas. Nunca se gastó un euro de más, todo lo hacía pensando en nosotros. La primera sorpresa llegó apenas una semana después, en el banco donde Antonio tenía sus ahorros desde hace 15 años. María y Carlos llegaron con el certificado de defunción, pensando que podrían retirar algo de dinero para los gastos inmediatos del funeral y los primeros trámites. «Lo siento mucho», les dijo la empleada del banco, una mujer mayor que conocía a Antonio desde hace años. «Pero los 150,000 euros que su padre tenía ahorrados están bloqueados hasta que ustedes hagan la declaración de herederos y liquiden el impuesto de sucesiones. Es la ley». «¿Cuánto tiempo puede tardar eso?», preguntó Carlos, preocupado porque su mujer estaba de baja por embarazo de riesgo y él era el único que trabajaba. «Entre 8 y 18 meses, depende de si hay complicaciones», respondió la empleada con cara de pena. María sintió que el mundo se le caía encima. Ella trabajaba como auxiliar de enfermería en el hospital. Ganaba 200 euros al mes. Tenía una hipoteca de 800 euros mensuales por su piso, y ahora encima tenía que pagar los gastos del funeral de su padre. Carlos no estaba mejor. Como técnico informático ganaba 1.800 euros, pero con un bebé en camino y su mujer sin trabajar, cada euro contaba. Pero lo peor estaba por llegar. Cuando fueron al notario para hacer la declaración de herederos, un hombre mayor con gafas que hablaba muy despacio, les pidió todos los documentos de su padre. «Necesito conocer exactamente qué bienes y qué deudas tenía su padre para hacer el inventario», les explicó. Ahí fue cuando descubrieron la primera bomba. La casa familiar, esa casa de 90 metros cuadrados en un barrio tranquilo de Valladolid, donde María y Carlos habían crecido, donde habían celebrado todos los cumpleaños y navidades, valorada en 200,000 euros según el catastro, tenía una segunda hipoteca que Antonio había pedido hace 3 años. «¿Una segunda hipoteca?», preguntó María pálida. «Pero si papá siempre nos decía que la casa estaba pagada». El notario les mostró los papeles, una hipoteca de 85,000 euros que Antonio había pedido al banco en 2021, usando la casa como garantía. Según los documentos, había dicho que el dinero era para reformas y mejoras del hogar, pero María y Carlos sabían que su padre jamás había reformado nada en esa casa. La cocina seguía igual que cuando ellos eran niños. El baño tenía los mismos azulejos verdes de los años 80. ¿Para qué usó papá ese dinero?, se preguntaban.
pero ya no podían preguntárselo a él. La respuesta llegó una semana después, cuando el hermano de Antonio, el tío Miguel, apareció por casa de María con cara de culpa. «Niños, tengo que contaros algo», les dijo con voz temblorosa. «Vuestro padre me prestó 85.000 euros hace 3 años para salvar mi taller mecánico. Yo se lo iba devolviendo poco a poco, pero cuando llegó la pandemia quebré. Vuestro padre nunca me reclamó el dinero, pero ahora entiendo de dónde salió. Antonio había hipotecado la casa familiar para ayudar a su hermano, y su hermano había quebrado. El dinero se había esfumado, pero la hipoteca, esa siguió ahí, creciendo con intereses cada mes. Su padre nunca nos dijo nada de esto», confesó María al notario, con la voz quebrada. «Siempre nos decía que la casa estaba libre de cargas. Y aquí viene la parte que destroza familias enteras. En España, cuando heredas, no puedes elegir quedarte solo con lo bueno. Es todo o nada. Heredas los bienes, pero también heredas todas las deudas. Esa hipoteca oculta de 85.000 euros ahora era responsabilidad legal de María y Carlos. O la pagaban, o el banco se quedaba con la casa donde habían crecido. Pero como si fuera una pesadilla sin fin, lo peor aún estaba por llegar. 3 meses después, cuando María y Carlos ya estaban agotados lidiando con abogados, bancos y papeleos infinitos, llegó por correo certificado una citación judicial que les cambió la vida para siempre. Antonio había avalado un préstamo de 90.000 euros a su mejor amigo, Manolo, para que comprara un camión articulado y montara una empresa de transportes. «Manolo era como un hermano para mí», le había dicho Antonio a su mujer años atrás. «Si él progresa, yo me alegro». Manolo había quebrado 2 años antes de que Antonio muriera, pero Antonio nunca les contó a sus hijos que había puesto su patrimonio como garantía de la deuda de su amigo. Ahora el banco reclamaba esos 90.000 euros, más intereses y costas judiciales, directamente a María y Carlos. El aval que había firmado su padre los convertía automáticamente en deudores principales. Papá era un hombre bueno, siempre ayudaba a todo el mundo. Lloraba María mientras leía la demanda por 3ª vez, pero nunca pensó que nos estaba dejando las deudas de otros en herencia. Al final de esta pesadilla que duró 2 años y medio, de un patrimonio familiar de 400.000 euros que Antonio creía que estaba dejando limpiamente a sus hijos, después de pagar la hipoteca oculta de 85.000 euros, el aval de 90.000 euros más intereses, los impuestos de sucesiones mal calculados porque no había testamento, 22.000 euros más, y todos los gastos legales que se acumularon, a María y Carlos les quedaron exactamente 127.000 euros. Y lo más doloroso de todo, la casa donde habían crecido tuvieron que venderla para pagar las deudas de su padre. ¿Sabes qué es lo más indignante de toda esta historia? Que Antonio era un hombre inteligente, trabajador, que amaba a sus hijos más que a su propia vida, pero cometió errores por ignorancia legal que son tan comunes que el 78% de las herencias en España tienen algún tipo de problema o complicación imprevista. Hoy te explico cómo evitarlo con una ley que casi nadie conoce, pero que puede salvarte de arruinar a tus hijos sin darte cuenta. Comenta, sí, si tú también pasaste por algo así. Quiero saber cuántos estamos en esto. La historia de Antonio no es única. Es la punta del iceberg de una tragedia que se repite 180 veces al año en España, según datos del Instituto Nacional de Estadística. Pero lo que más me duele como abogado es que estas familias se destruyen por errores que cualquier padre comete pensando que está haciendo lo correcto. ¿Quieres saber cuál fue el primer error fatal de Antonio? Confiar en el mito más peligroso de España. Si no hago testamento, todo va automáticamente para mis hijos. Mentira. Cuando mueres sin testamento en España, se abre lo que llamamos sucesión intestada, y ahí empieza el calvario legal de tu familia. Tus hijos no heredan automáticamente. Tienen que demostrar ante notario que son tus únicos herederos legítimos, un proceso que puede durar hasta 2 años si hay cualquier complicación. Mientras tanto, todo tu patrimonio queda bloqueado. Pero Antonio cometió un segundo error aún más grave: mezclar su generosidad con su patrimonio familiar. Ese aval de 90.000 euros que firmó para ayudar a Manolo es el error que cometen 4 de cada 10 padres españoles, según el Colegio de Registradores. Es solo una firma, pensó Antonio.
Manolo es de confianza, jamás me fallaría. Lo que no sabía es que cuando firmas un aval en España, no solo respondes por la deuda, respondes con todo tu patrimonio presente y futuro, y si mueres, esa responsabilidad pasa directamente a tus herederos. ¿Y sabes qué es lo más cruel? Que María y Carlos se enteraron del aval 4 meses después de enterrar a su padre. 4 meses viviendo la ilusión de que tendrían un respiro económico, mientras la bomba de relojería ya estaba activada. El tercer error de Antonio fue creer que una hipoteca pequeña no era problema. 85.000 euros no es tanto, se decía. La casa vale 200.000, sobra dinero. Pero lo que Antonio no calculó es que en España, cuando heredas una propiedad con deudas, tienes que pagar el impuesto de sucesiones sobre el valor total del inmueble, no sobre el valor neto. La casa valía 200.000 euros, pero debía 85.000. María y Carlos tuvieron que pagar impuestos de sucesión sobre los 200.000 euros completos, 18.500 euros que no tenían, y encima quedarse con una hipoteca de 85.000 euros que su padre había contraído para salvar a un hermano que ya no podía devolver el dinero. Pero quizás el error más doloroso de Antonio fue algo que hacen millones de padres sin darse cuenta: no proteger su patrimonio de sus propias buenas intenciones. Antonio era de esos hombres que no saben decir que no. Cuando su hermano Miguel le pidió ayuda para el taller, él hipotecó la casa sin pensárselo 2 veces. Cuando su amigo Manolo necesitó un aval para el camión, Antonio firmó sin leer la letra pequeña. La familia es lo primero, se repetía. Los amigos verdaderos se ayudan. Lo que no entendía es que cada vez que ponía su patrimonio como garantía de los problemas de otros, estaba jugando con el futuro de sus hijos. Y aquí viene la parte que más rabia me da. Todo esto era evitable. En España existe una figura legal que se llama Sociedad Patrimonial Familiar, regulada por la Ley de Sociedades de Capital, que permite a cualquier padre proteger sus bienes de sus propias decisiones generosas. Con esta herramienta, Antonio podría haber ayudado a su hermano y a su amigo sin poner en riesgo la herencia de María y Carlos. También existe la separación de patrimonios en vida, que permite dividir legalmente tus bienes entre un patrimonio de riesgo que uses para avales y préstamos, y un patrimonio familiar que quede intocable para tus hijos. Pero Antonio, como el 89% de los españoles según la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, jamás había oído hablar de estas protecciones. Su notario nunca se las explicó cuando firmó la hipoteca. Su banco nunca le advirtió sobre las consecuencias del aval. Su gestor nunca le habló de planificación patrimonial, porque en España hay una industria completa que vive de que las familias cometan estos errores. Los bancos quieren que firmes avales sin protección porque así tienen más garantías para recuperar su dinero. Los notarios cobran más por sucesiones intestadas complicadas que por testamentos sencillos. Los gestores prefieren no complicarse explicando herramientas de protección patrimonial porque requiere más trabajo. Y mientras tanto, familias como la de Antonio se destrozan por errores que eran perfectamente evitables. ¿Sabes cuál fue la frase que más me marcó cuando María vino a mi despacho, 6 meses después del funeral de su padre? Me miró a los ojos, con esas ojeras que dan las noches sin dormir, y me dijo: Juan, mi padre se mató trabajando para dejarnos algo, y al final nos dejó más problemas que dinero. Eso que parecía amor de padre fue su ruina. Y lo más terrible es que mientras María y Carlos luchaban contra las deudas heredadas, mientras vendían la casa de su infancia para pagar los errores de su padre, mientras se peleaban entre ellos por decisiones que ninguno había tomado, Antonio seguía siendo recordado por todo el barrio como un buen hombre que siempre ayudaba a todo el mundo. Pero hay algo que María y Carlos no sabían entonces, algo que descubrirían meses después y que cambiaría para siempre su forma de ver la herencia de su padre. Algo que está en el Código Civil Español desde 1889, pero que parece ser el secreto mejor guardado de España. Una ley que habría salvado todo su patrimonio familiar. Una ley que habría convertido la generosidad de Antonio en una bendición en lugar de una maldición. ¿Y tú que me estás viendo ahora mismo, estás cometiendo los mismos errores que Antonio sin darte cuenta? Lo que María y Carlos descubrieron 6 meses después de perder la casa de su infancia cambió para siempre mi forma de ver el derecho de sucesiones en España.
Y cuando te lo explique, vas a entender por qué llevo 25 años como abogado gritando que esta información debería enseñarse en todos los colegios del país. Resulta que Antonio sí podría haber protegido a sus hijos, completamente, legalmente, sin complicaciones. La herramienta que habría salvado el patrimonio familiar de Antonio se llama beneficio de inventario y está en el artículo 998 del Código Civil Español desde hace más de 130 años. Pero aquí viene lo indignante. Ni el notario se lo explicó a María y Carlos cuando fueron a hacer la declaración de herederos. ¿Qué es el beneficio de inventario? Es tu derecho legal como heredero a aceptar una herencia solo hasta donde alcancen los bienes heredados. En palabras simples, heredas lo bueno, pero las deudas solo se pagan con lo que heredaste, nunca con tu patrimonio personal. Si María y Carlos hubieran conocido esta opción, habrían aceptado la herencia de su padre a beneficio de inventario. ¿El resultado? Se habrían quedado con los 150.000 euros que Antonio tenía ahorrados y las deudas de 175.000 euros se habrían pagado solo con el valor de la casa. No habrían perdido un euro de sus propios patrimonios. Pero aquí viene la trampa legal que destroza familias. Según el artículo 4 del Código Civil, tienes solo 30 días desde que sabes que eres heredero para solicitar el beneficio de inventario ante notario. Si no lo pides en ese plazo, automáticamente aceptas la herencia pura y simple. Y una vez que aceptas puro y simple ya no hay vuelta atrás. Porque nadie les explicó esto a María y Carlos cuando más lo necesitaban. Porque el sistema está diseñado para que no lo sepas. Déjame explicarte cómo habría funcionado la protección legal completa que Antonio podría haber implementado en vida, usando 3 herramientas que están disponibles para cualquier español, pero que la industria jurídica no quiere que conozcas. Primer paso: testamento con separación patrimonial. Antonio podría haber hecho un testamento donde dividiera sus bienes en 2 categorías: patrimonio familiar protegido, la casa y 100.000 euros en una cuenta específica, y patrimonio de riesgo, 50.000 euros para sus ayudas y avales. Según el artículo 831 del Código Civil, este testamento habría sido perfectamente válido. Segundo paso: constitución de una sociedad civil familiar bajo los artículos 1665 y siguientes del Código Civil. Esta sociedad, formada por Antonio y sus hijos, habría sido propietaria de la casa familiar. Así, cuando Antonio avaló a su amigo Manolo, el aval solo podría ejecutarse sobre su participación en la sociedad, nunca sobre la totalidad de la vivienda. Tercer paso: seguro de vida con beneficiario específico. Un seguro de 100.000 euros a nombre de sus hijos habría costado a Antonio unos 180 euros mensuales. Según el artículo 84 de la Ley del Contrato de Seguro, este dinero pasa directamente a los beneficiarios sin formar parte de la herencia. No paga impuesto de sucesiones, no responde por las deudas del fallecido. ¿Cuánto habría costado implementar esta protección completa? Menos de 3.000 euros en gastos legales y notariales. Antonio gastaba más dinero al año en reparar su furgoneta de trabajo. ¿El resultado si Antonio hubiera implementado estas protecciones? María y Carlos habrían heredado la casa familiar libre de cargas, 200.000 euros, 100.000 euros del seguro de vida y 100.000 euros de la cuenta protegida. Total, 400.000 euros limpios. Las deudas del aval y la hipoteca se habrían pagado únicamente con los 50.000 euros que Antonio había destinado a su patrimonio de riesgo. El banco no habría podido tocar ni un euro del patrimonio familiar protegido. Pero aquí viene lo que más me indigna de todo esto. Cuando María vino a mi despacho pidiendo ayuda, me contó que su padre había ido 3 veces a diferentes notarios en los últimos 5 años preguntando sobre cómo proteger la herencia de mis hijos. Y las 3 veces le dijeron lo mismo: haga un testamento sencillo y ya está. Ninguno de esos notarios le explicó el beneficio de inventario. Ninguno le habló de separación patrimonial. Ninguno le mencionó las sociedades civiles familiares. ¿Por qué? Porque un testamento sencillo son 60 euros de honorarios. Una planificación patrimonial completa son 2.500 euros de trabajo. Y la mayoría de profesionales prefieren la opción rápida y fácil. Mientras tanto, familias como la de Antonio pierden 280.000 euros por ignorancia legal. Pero atención, porque lo que voy a explicarte ahora es crucial si tienes bienes que proteger.
Existe una cuarta herramienta legal que habría sido perfecta para Antonio y que está disponible para ti ahora mismo. Se llama fideicomiso sucesorio y está regulado por los artículos 781 y siguientes del Código Civil Español. Con esta figura, Antonio podría haber dejado sus bienes en administración a una persona de confianza, por ejemplo, su hermana Teresa, con la instrucción de que entregara la propiedad completa a María y Carlos solo cuando se cumplieran ciertas condiciones. Por ejemplo, que hubieran pagado todas las deudas pendientes o que hubieran alcanzado cierta edad. De esta forma, si aparecían deudas ocultas como el aval de Manolo, la responsabilidad habría sido del fideicomisario, Teresa, pero limitada únicamente a los bienes fideicomitidos. María y Carlos habrían quedado completamente protegidos. ¿Cómo implementas tú estas protecciones ahora mismo? Paso 1. Ve a un notario especializado en derecho de familia y pide específicamente un testamento con separación patrimonial y cláusulas de protección. No aceptes un testamento sencillo. Paso 2. Si tienes bienes por valor superior a 200.000 euros, estudia constituir una sociedad civil familiar con tus hijos. La escritura cuesta unos 1.200 euros, pero puede ahorrarte decenas de miles en impuestos y protegerte de deudas futuras. Paso 3. Contrata un seguro de vida con tus hijos como beneficiarios. El dinero del seguro no tributa en el impuesto de sucesiones si está bien estructurado según el artículo 20.2a de la ley del IRPF. Paso 4. Explica a tus hijos que si algún día tienen que heredar, siempre pidan 30 días para estudiar la herencia y consideren el beneficio de inventario. Es su derecho legal según el artículo 1.010 del Código Civil. ¿Sabes qué es lo más bonito de todo esto? Que cuando implementas estas protecciones correctamente, puedes seguir siendo generoso sin arruinar a tus hijos. Antonio podría haber seguido avalando a sus amigos y prestando dinero a su hermano, pero solo con su patrimonio de riesgo. Su generosidad no habría destruido el futuro de María y Carlos. Si quieres más soluciones legales como esta, suscríbete y activa la campanita. Aquí la ley se entiende, no se sufre. 6 meses después de perderlo todo, algo extraordinario sucedió en la vida de María y Carlos. Algo que demuestra que nunca es tarde para recuperar el control de tu destino, aunque hayas cometido los peores errores. María vino a mi despacho un jueves por la tarde, con esas ojeras que dan las noches sin dormir y una carpeta llena de papeles arrugados. «Juan», me dijo con voz temblorosa, «necesito entender qué pasó. No puede ser que mi padre, trabajando toda la vida, nos haya dejado en peor situación que si no hubiera tenido nada». Le expliqué todo lo que acabas de escuchar, el beneficio de inventario que nadie les mencionó, las protecciones patrimoniales que su padre podría haber usado, los errores del sistema que los habían destrozado. Al principio, María solo lloraba. «Es demasiado tarde», repetía. «Ya vendimos la casa, ya pagamos las deudas, ya perdimos todo». Pero yo le dije algo que cambió su perspectiva para siempre. «María, tu padre cometió errores por ignorancia. Tú puedes elegir aprender de esos errores para proteger a tus hijas». Y eso fue exactamente lo que hizo. María tenía 2 hijas de 8 y 12 años. Trabajaba como auxiliar de enfermería ganando 1.200 euros al mes. Después de pagar la hipoteca de su nuevo piso más pequeño, le quedaban 400 euros para todo. Parecía imposible que pudiera construir un patrimonio protegido para sus hijas. Pero María había aprendido algo que su padre nunca supo, que no necesitas ser rico para proteger lo que tienes. Lo primero que hicimos fue estructurar su nueva planificación patrimonial. María contrató un seguro de vida de 150.000 euros con sus hijas como beneficiarias directas. Le costaba 89 euros al mes, menos de lo que antes gastaba en cenas fuera. Según el artículo 84 de la Ley del Contrato de Seguro, ese dinero pasaría directamente a sus hijas sin formar parte de la herencia, libre de deudas y con mínima tributación. Segundo paso. Constituimos una sociedad civil familiar entre María y sus 2 hijas. La participación de las niñas era simbólica, pero legal. Cuando María comprara su nuevo piso, lo haría a través de esta sociedad. De esta forma, si algún día María tenía que avalar algo o pedir un préstamo, su vivienda familiar estaría protegida. Tercer paso. María hizo un testamento con separación patrimonial clara. Dividió su futuro patrimonio en 2 partes: patrimonio familiar protegido
vivienda y ahorros para sus hijas, y patrimonio de riesgo, una pequeña cantidad para emergencias. Si algún día tenía deudas, solo podrían ejecutarse sobre el patrimonio de riesgo. El resultado después de 3 años implementando esta estrategia, María cambió de trabajo. Se especializó en cuidados geriátricos domiciliarios y ahora gana 2.100 euros al mes. Compró un piso de 110.000 euros que está a nombre de la sociedad familiar, no a su nombre personal. Ha ahorrado 23.000 euros en una cuenta específica para la educación de sus hijas. Y lo más importante, tiene la tranquilidad absoluta de que, pase lo que pase en su vida, sus hijas nunca heredarán sus problemas. Carlos también aprendió la lección. Después de ver cómo la ignorancia legal había destrozado a su familia, decidió que su hijo recién nacido tendría un futuro diferente. Carlos estudió programación avanzada por las noches y ahora trabaja como consultor informático independiente, ganando 3.200 euros al mes. Lo primero que hizo Carlos con sus nuevos ingresos no fue comprarse un coche mejor o irse de vacaciones más caras. Fue proteger legalmente a su familia. Carlos constituyó lo que llamamos un patrimonio familiar inembargable, usando la Ley 1/2013 de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios. Compró una vivienda de 180.000 euros que estructuró como vivienda habitual familiar protegida. Según esta ley, la vivienda habitual tiene protecciones especiales contra embargos, especialmente si hay menores en la familia. Además, Carlos abrió una cuenta de ahorro específica para la educación de su hijo, bajo la modalidad de ahorro protegido familiar que ofrece el Banco Santander, siguiendo la normativa europea. Este dinero solo puede usarse para educación y está protegido contra embargos por deudas comerciales. Pero lo más inteligente que hizo Carlos fue esto. Cada vez que gana dinero con un proyecto grande, en lugar de mezclarlo con sus gastos familiares, lo ingresa en una cuenta separada que él llama patrimonio de riesgo. Si algún día tiene problemas con un cliente o necesita avalar algo para su negocio, solo arriesga ese dinero. Su patrimonio familiar permanece intocable. ¿El resultado después de 3 años? Carlos ha construido un patrimonio familiar protegido de 240.000 euros, vivienda plus ahorros plus seguros, y un patrimonio de riesgo de 45.000 euros para sus actividades comerciales. Su hijo tiene garantizada una educación universitaria sin deudas, y Carlos puede seguir creciendo profesionalmente sin poner en riesgo el futuro de su familia. Pero la transformación más hermosa de toda esta historia la protagonizó el tío Miguel, el hermano de Antonio que había causado involuntariamente parte del problema. Miguel cerró su taller mecánico y empezó a trabajar como empleado en un concesionario. Con 58 años, parecía que su etapa de emprendedor había terminado, pero el dolor de haber contribuido sin querer a la ruina de sus sobrinos lo motivó a hacer algo extraordinario. Miguel estudió todas las protecciones legales que te he explicado hoy. Aprendió sobre beneficio de inventario, sobre separación patrimonial, sobre sociedades civiles familiares, y decidió convertirse en lo que él llamaba el tío protector de sus sobrinos. Con sus nuevos conocimientos legales y sus ahorros de toda la vida, Miguel montó lo que llamamos un fondo familiar de emergencia. Aportó 30.000 euros iniciales y convenció a María y Carlos para que aportaran 50 euros al mes cada uno. Este fondo está estructurado como una sociedad civil familiar entre los 3 hermanos, Miguel, María y Carlos, y tiene un objetivo muy claro: que ningún miembro de la familia vuelva a necesitar avales o préstamos externos. ¿Necesita María dinero para la entrada de su piso? El fondo familiar se lo presta al 0% de interés con un plan de devolución cómodo. ¿Quiere Carlos invertir en ampliar su negocio? El fondo le aporta capital sin que tenga que arriesgar su patrimonio familiar. En 3 años, este fondo familiar ha crecido a 85.000 euros y ha permitido que María y Carlos crezcan económicamente sin asumir riesgos externos. Miguel ha encontrado en esta nueva función una forma de redimir el dolor que causó sin querer, y María y Carlos han aprendido que la verdadera riqueza familiar no está en tener mucho dinero, sino en tener dinero protegido. Pero la lección más poderosa de toda esta transformación la dio la hija mayor de María, Lucía, que ahora tiene 15 años. El año pasado, Lucía presentó un trabajo en el colegio titulado
Cómo proteger legalmente a tu familia. Explicó a sus compañeros de clase conceptos como beneficio de inventario, separación patrimonial y sociedades civiles familiares. Su profesora me llamó para felicitarme porque, según ella, era la primera vez que veía a una adolescente hablar de derecho civil con tanta pasión y conocimiento. Lucía terminó su presentación con una frase que me emocionó. Mi abuelo era un hombre bueno que quería protegernos, pero no sabía cómo. Mi madre aprendió de sus errores, y yo voy a enseñar a mis hijos desde pequeños que el amor sin conocimiento legal puede destruir familias, pero el amor con protección legal puede construir dinastías. Hoy, María gana 2.100 euros al mes, pero tiene un patrimonio protegido de 195.000 euros. Carlos gana 200 euros al mes y tiene asegurado el futuro universitario de su hijo. Miguel, a los 61 años, se ha convertido en el protector legal de su familia extendida, y todo empezó con la decisión de no resignarse a repetir los errores del pasado. ¿Sabes cuál es la diferencia entre la historia de Antonio y la historia de María y Carlos? Antonio confiaba en la suerte y en la bondad de la gente. María y Carlos confían en la ley y en el conocimiento. Antonio avalaba con el corazón. María y Carlos protegen con el cerebro. Antonio mezclaba el amor con el dinero. María y Carlos separan las emociones del patrimonio, y el resultado está a la vista. Antonio, con las mejores intenciones del mundo, arruinó a sus hijos. María y Carlos, con las herramientas legales correctas, están construyendo un futuro blindado para las siguientes generaciones. Cuando conoces tus derechos, nadie te pisa. Y si te pisan, sabes cómo defenderte. La protección legal de tu familia no es un lujo, es una responsabilidad. Y ahora que conoces estas herramientas, tú eliges. ¿Vas a ser como Antonio, que amaba pero no protegía? ¿O vas a ser como María y Carlos, que aprendieron que el verdadero amor familiar se demuestra con conocimiento legal y planificación inteligente? Tus hijos se merecen heredar tus bendiciones, no tus errores.